Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, Espero que todos, como siempre, se encuentren bien y por sus casas también todo esté tranquilo, ¿no? Había quedado pendiente de la clase pasada la resolución de algunos ejercicios de la parte del tema 23 del equivalente químico. Lo vamos a resolver ahora y vamos a ingresar pues al siguiente tema que corresponde al estudio de los sistemas dispersos, ¿no? Hasta esta parte del equivalente químico, jóvenes, hemos estudiado a la materia de forma individual, es decir, sustancia por sustancia, ¿no? Ya sea elementos o compuestos o por reacción entre ellas, pero de forma pues, particular, individual, ¿no? A partir del siguiente tema que vamos a tratar, después de esto, vamos a estudiar a la materia ya en forma de mezclas, en forma pues de conglomerado de varias sustancias al mismo tiempo. Nos habíamos quedado en este capítulo de equivalente en la solución, si mal no me equivoco, del ejercicio número. A ver, número 6, ¿no? Vamos a completar entonces, jóvenes, para ver también variedad de ejercicios en los cálculos, pues, de los equivalentes. Habíamos dicho, jóvenes, que la definición de equivalente químico nos servía para resolver problemas de estequiometría cuando no se tenía la ecuación, ¿no? No se podía balancear la ecuación o se tenía solamente una parte de la ecuación. El equivalente químico era una cantidad numérica que, una vez calculada para dos o más sustancias, me servía para establecer una proporción de sus masas al momento de combinarse químicamente. Esto sobre la base de una ley llamada pues la ley del equivalente, ¿no? Que dice que en toda reacción química, las sustancias que participan lo hacen siempre en igual número de equivalentes. El número de equivalentes se calcula dividiendo masa entre el valor del equivalente, ¿no? Que es el objetivo de esta clase. Y el equivalente se calcula pues dividiendo la masa molecular sobre un parámetro teta que dependía de la naturaleza pues de la sustancia que se iba a analizar. En este problema 6, ¿no? Vemos aquí un cloruro metálico, un carbonato, ambos son sales. El parámetro teta para las sales es la carga eléctrica total del catión en esa sal porque son compuestos iones. En este problema, el elemento M es un metal, por lo tanto, él va a formar el catión. Para hacer los cálculos hay que definir su carga, ¿no? Dice aquí, se hace reaccionar 57 gramos de cloruro metálico, o sea, me dan la masa de este cloruro, con suficiente cantidad de carbonato sódico y se obtiene esta sustancia. O sea que ambos son parte de la misma reacción, cuya masa es 50,4 gramos. Entonces aquí, como ambos son de la misma reacción, podemos aplicar la ley del equivalente, ¿no? O sea, decir que el número de equivalentes de ambos son iguales y con eso hallar dos cosas que nos están pidiendo, ¿no? El equivalente del metal y también su masa atómica, porque como es un metal, simplemente M no conocemos ninguno de sus valores. Para el cálculo hicimos pues esto, porque esto fue el último problema en el cual desarrollamos. Primero voy a hallar los equivalentes de cada uno de ellos, ¿no? O en todo caso, pues sus masas moleculares, porque el equivalente se calcula dividiendo la masa molecular de cada uno de ellos entre teta. Teta viene a ser la carga pues, del catión M, el metal. En estos compuestos del metal M se observa que su valencia es 2. ¿Cómo deduzco que su valencia es 2? ¿No? Porque este M está unido acá a dos cloros. El cloro pues es un anión de carga -1. Como hay dos cloros, el M debe ser pues más 2, ¿no? Y vamos a asumir que como A, el valor de la masa atómica de ese elemento M. Tampoco se conoce y no puede calcular. En este segundo compuesto, también M tiene valencia 2, porque este es un ion particular llamado el CO3 ion carbonato de carga menor. Entonces el M debe tener más 2, ¿no? Porque la suma de cargas siempre es igual a 0. Entonces eso lo deducimos acá, ¿no? En el primer compuesto, la carga del catión es más 2, entonces teta vale 2.
Y su masa molecular sería sumar la masa atómica de M, que hemos asumido que es A, más 2 cloros. Cada cloro vale 35,5 por 2 sería 71. Para el segundo compuesto, la carga sigue siendo más 2, o sea, T vale 2, y la masa molecular sería sumar A más un carbono que vale 12, más 3 oxígenos que vale pues 48 en total, sería A más 60. Como me piden ayer, a mí ayer el valor de A, ¿no? Me piden la masa atómica, entonces, y me piden también el equivalente, porque el equivalente de SM sería masa atómica sobre teta, o sea, necesito conocer el valor de A, voy a aplicar la ley del equivalente, ¿no? Como estas dos sustancias forman parte de una misma reacción química, se cumple que sus números de equivalentes son iguales, ¿no? Eso dice la ley del equivalente. En toda reacción química, todas las sustancias que participan siempre lo hacen en igual número de equivalentes. Y este número equivalente se calcula por fórmula así, ¿no? Masa entre el equivalente, masa entre el equivalente para ambos. Estas masas vienen de datos, 57 gramos y 50,4 gramos. Entonces, se calculan dividiendo la masa, reemplazando tendríamos esta cantidad, ¿no? Para el primero sería 57 gramos aquí, para el segundo 50,4 gramos. Los equivalentes serían masa molecular del primero sobre 2, masa molecular del segundo sobre 2, porque teta es el mismo. Cancelamos estos términos y llegamos pues a una igualdad de este tipo, ¿no? Y ahí simplemente pues resolvemos para hallar el valor de A, que es la masa atómica del elemento M. Despejando, jóvenes, encontramos que A vale 24. Ya tenemos la masa atómica del elemento M, que es una de las respuestas. Y su equivalente se calcula así, ¿no? Masa atómica sobre teta. Como ya conocemos la masa atómica y conocemos que teta vale 2, entonces la división sería 24 entre 2, sería 12, ¿no? En este caso, la clave pues es la activa B. Es así. Entonces, eso es la ley del equivalente, jóvenes, ¿ah? Porque de lo contrario, si quisiéramos saber el valor de la masa atómica, tendríamos que aplicar la estequiometría. Pero para la estequiometría yo debería tener la ecuación completa y esta debe ser balanceada, ¿no? Poner el W incógnita, poner el cociente y resolver, ¿no? Pero no tengo la ecuación balanceada, ni siquiera tengo la ecuación, solamente una parte de ella. Voy a igualar entonces los equivalentes y con ello ya tengo la proporción. Eso para el ejercicio número 5. Para el ejercicio número 6, aquí me dice hallar los equivalentes del agente oxidante y el agente reductor en el siguiente proceso. Recuerden, jóvenes, que el agente oxidante y reductor son los reactantes. O sea, que como aquí hay dos reactantes, uno será el agente oxidante y el otro será el agente reductor. El equivalente del agente oxidante y reductor se calcula dividiendo la masa molecular sobre teta. Teta es el número de electrones ganados o perdidos, ¿no?, de la especie en la reacción Fred. La ventaja es que uno de los agentes es el oxígeno. Y el oxígeno es uno de los patrones de referencia, su equivalente ya se conoce, así que aquí ya no tengo que calcularlo, ¿no? Porque su equivalente sería pues 8. Hay tres patrones, recuerden, de referencia: hidrógeno equivalente 1, oxígeno equivalente 8, cloro 35,5. Lo que me faltaría sería calcular pues el equivalente del otro, de esta sustancia, ¿no? Porque estos son los agentes, ¿eh? Uno es oxidante reductor. Independientemente de quién sea el oxígeno, su equivalente ya está conocido. Para el otro sí hay que proceder pues según los ejemplos que hemos dado, ¿no? Para identificar entonces al agente oxidante y reductor en una reacción redox, debemos reconocer, jóvenes, a la especie que se reduce y se oxida rápidamente, ¿no? Porque el agente oxidante es el que se reduce, gana electrones, y el agente reductor es el que se oxida, el que pierde electrones, ¿no? Para ello evaluamos las cargas. Las cargas, jóvenes, de las especies serían así. Ustedes lo pueden demostrar. ¿Ah? El oxígeno acá 0, porque no está combinado con nadie. Este nitrógeno es menos que los 3 hidrógenos, hacen más 3. La suma siempre es 0. Aquí el nitrógeno es más 2 porque esto es menos 2. La suma siempre es 0. Y aquí esto es menos 2 porque los hidrógenos suman más 2, ¿no? Vamos a observar entonces estos cambios. Miren, ¿ah? El nitrógeno pasa de menos 3 a más 2. Se oxida porque su carga está aumentando, ¿no? Y en ese proceso de menos 3 a más 2, en la recta numérica, se usa el conteo para los electrones, sería pues menos 3, sería menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, son 5 electrones los que se están perdiendo. Esto es teta.
Y para el oxígeno pasa de 0 a -2, está ganando. Eso es reducción. 2 electrones, ¿no? Porque de 0 a -2 se ganan 2 electrones. Claro que aquí se están ganando 4 en total porque son 2 oxígenos, ¿no? Cada oxígeno gana 2, 4. Pero eso como referencia nada más, jóvenes, porque el oxígeno ya es su equivalente, ya lo conocemos, vale 8. Bien, el que se oxida, esto de acá, es el agente reductor. Este es el agente reductor. Su equivalente sería su masa molecular sobre teta, que sería 5. El que se reduce es el agente oxidante, es el oxígeno. Su equivalente sería masa molecular entre 4. Como aquí son 2 oxígenos, serían 2 por 16, ¿verdad? 32. Entre 4 sale 8. Pues el oxígeno ya no se necesita calcular, jóvenes, porque su equivalente siempre es 8, ¿no? Del otro sí hay que calcular, ¿verdad? Entonces decimos por acá, la especie que se reduce es el oxígeno, por lo que corresponde al agente oxidante. Su equivalente ya se conoce, vale 8, es un patrón, ¿no? Mientras que la especie que se oxida, es el amoníaco, NH. Es el agente reductor. La medida de su equivalente, lo vamos a calcular, porque de él sí no se conoce, y la suma de equivalentes del agente oxidante reductor es lo que nos piden, serían los siguientes valores. Primero, el equivalente del amoníaco, que es el agente reductor. Sería así, masa molecular sobre... Su masa molecular, jóvenes, de él es 17, porque habría que sumar un 14, que es el nitrógeno, y los 3 hidrógenos, 17. Entre el número de electrones transferidos, 5, y eso sale 3,4. Ahora, este valor 17, jóvenes, deberían habernos dado datos acá, ¿no? De masa atómica del nitrógeno, el hidrógeno. Aquí puesto. Pero son elementos conocidos, por eso hay que recordar. En cada emisión sí le van a venir toda la información, ¿no? Ya tenemos el equivalente del agente reductor, porque el agente reductor es el que se oxida. Y ya tenemos el equivalente del agente oxidante, que es el oxígeno, que vale 8. Nos piden la suma de esos equivalentes, ¿no? O sea, 3,4 más 8, ¿no? O 8 más 3,4, ¿no? Y eso sale 11,4, que corresponde pues a la clave D. La clave D. Entonces, para los agentes oxidantes y reductores, el parámetro teta es el número de electrones ganados o perdidos. Por eso debo hacer esto, ¿no? No balancear, porque aquí no se balancea. El equivalente es una cantidad intensiva, significa que así ponga coeficiente acá 5 o ponga coeficiente 100, el equivalente siempre va a salir el mismo valor, ¿no? Solamente es masa molecular entre teta. No interesa cuántas moléculas haya, masa molecular entre teta. Siempre es el mismo resultado. La clave sería la D, entonces, para este problema número 7. Para el ejercicio número 8, me dicen, jóvenes, tengo 51 gramos de amoníaco, que es esto de acá, en esta reacción, y 168 gramos de hierro puro, que es esto de acá, los cuales se obtuvieron a partir de estos procesos, ¿no? Me piden hallar la suma de equivalentes. Jóvenes, una cosa es el equivalente y otra cosa es el número de equivalentes, ¿sabes? El equivalente se calcula dividiendo masa atómica o masa molecular entre teta, y el número de equivalentes es masa en gramos sobre el valor del equivalente previamente calculado. Como aquí tenemos gramos, vamos a hallar número de equivalentes, no el equivalente, ¿eh? Pero necesitamos primero el valor del equivalente. Como son reacciones redox, yo voy a calcular aquí los parámetros teta para el amoníaco, porque el dato es amoníaco, y para el hierro. Bien, el nitrógeno en la primera reacción pasa de 0 a -3, ya saben por qué esto es más 3, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, esto es reducción porque se está ganando electrones y 3 electrones se están ganando. El nitrógeno estaría ganando 6, pero a mí me piden el amoníaco. El amoníaco, como solamente hay un nitrógeno, está ganando 3. O sea, resulta de la ganancia de 3 electrones. Teta vale 3. En la segunda reacción, el hierro pasa de 0 a +3, ¿no? Porque aquí este 3 y este 2 se invierten, ¿no? Aquí es 0 y aquí es 3. O también puede calcularlo así, los 3 oxígenos hacen -6, significa que los 2 hierros deben hacer +6. Cada hierro vale +3, ¿no? Entonces el hierro aquí se está oxidando. Está perdiendo 3 electrones, porque de 0 a +3 pierde 3 electrones. Como yo voy a evaluar solamente un hierro, son 3 electrones, ¿ah? Porque para el óxido serían 6, porque hay 2 hierros. Pero a mí me piden solamente del hierro, ¿no? En segundo caso es hierro. Aquí también, para
El nitrógeno serían 6 electrones, porque hay 2. Pero no me piden del nitrógeno, me piden del NH3, solamente son 3 electrones. Entonces los equivalentes serían así. Primero, vamos a calcular el equivalente del amoníaco y luego con estos 51 gramos su número de equivalentes. Luego vamos a calcular el equivalente del hierro con este parámetro 3 y luego vamos a calcular su número de equivalentes para 168 gramos. Esto sería así. Para el amoníaco sería masa molecular sobre teta. Su masa molecular es 17, teta vale 3. Este es su equivalente. Se puede operar, pero lo voy a dejar así porque puedo simplificar después, ¿no? Ya está su equivalente. Ahora, su número de equivalente sería masa, que es 51 gramos, entre este valor que he calculado. Sería entonces acá. Su número de equivalente sería masa entre su equivalente. La masa data es 51 gramos y este es el equivalente que acabo de calcular. ¿Ah? Aquí sí hay que poner unidades, hemos dicho, para hacer los cálculos, ¿no? Gramo con gramo se cancela, salen 9 equivalentes, ¿no? Porque esto tiene factor común, ¿no? 57 y 17 tiene pues factor común 3, por este 3 sale 9. Ahora voy a hacer lo mismo para el hierro. Voy a calcular primero su equivalente. Su equivalente para el hierro sería masa atómica sobre teta. Su masa atómica es 56 y en la reacción que hemos visto, teta también vale 3 para el hierro. Este es su equivalente. Ahora voy a calcular su número de equivalentes para, según otro problema, los 168 gramos de hierro puro. Ya calculamos su equivalente, ahora voy a calcular su número de equivalente. Entonces, su número equivalente es igualito, sería masa, 168 gramos, entre equivalente, que es 56 tercios. Esto también tiene factor común, por eso no lo he operado. 168 entre 56 es 3. Este 3 pasa a multiplicar 9. Significa que hay 9 equivalentes de ambos. Y a mí me piden la suma, ¿no? La suma de esos equivalentes. La suma sería pues 18, ¿no? 9 de cada uno, 18. Esa sería la clave. Nuevamente, jóvenes, una cosa es el equivalente y otra cosa es el número de equivalentes. El equivalente siempre se calcula en función a teta y el número equivalente ya es masa entre el valor calculado, ¿no? Por eso, cuando les pidan número equivalente, les van a dar la masa. Con los equivalentes solamente necesito masa atómica, masa molecular y el parámetro teta. Eso para el ejercicio número 8. En el problema número 9, aquí va a haber una reacción química, jóvenes, entre un metal que es trivalente, eso dice al final del problema, o sea, su valencia es 3. Como el metal es un elemento, el equivalente se calcula masa atómica entre la valencia, ¿no? Que en este caso es 3. Dice, sabiendo que al calentar 8 gramos de su óxido, de ese metal, se obtuvieron 12 litros de oxígeno a 47 grados centígrados y 124,8 milímetros de mercurio. Con ello me piden pues hallar la masa atómica de ese metal que es desconocido. Solamente sé que su valencia es 3. Ven, como el óxido se va a separar en metal y oxígeno, están en una misma reacción, voy a aplicar la ley del equivalente. O sea, voy a decir que el número de equivalentes del metal es igual al número de equivalentes del oxígeno, porque el producto es el oxígeno, acá está. Voy a igualar de los dos. Por lo tanto, debo tener la masa de los dos. No tengo la masa de los dos. Lo que tengo es la masa total, que es del óxido. Pero con esta información de gas, puedo hallar la masa de oxígeno y por diferencia puedo hallar pues, la masa de metal, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Primero vamos a determinar la masa del gas oxígeno, porque el oxígeno que se obtiene es O2. Siempre gas es O2. Su masa molecular es 32. Que se libera producto de la descomposición del óxido. Ese oxígeno liberado ocupa este volumen, se encuentra a esta temperatura y ejerce esta presión. Su masa lo puedo calcular con la ecuación de estado de los gases ideales, así. Porque tengo presión, fíjense acá, tengo volumen, la masa molecular es 32, R es una constante y la temperatura 47, lo debo pasar a Kelvin, sumándole 273, ¿no? Reemplazo cantidades, presión 124,8, acá está. Volumen 12 litros, la masa molecular 32 se reemplaza en gramos por mol. R, cuando la presión está en milímetros de mercurio, vale 62,4 milímetros de mercurio litros por mol sobre por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura T sería 47 más 273, porque la temperatura acá está en centígrados, ¿no? Porque está en Kelvin, hay que sumarle 273.
Y todas las unidades jóvenes se van a cancelar, salvo el gramo, ¿no? Esto se cancela con el litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin, la respuesta sale en gramo. Significa que en esta reacción se separaron 2,4 gramos de oxígeno. Del óxido, el óxido es 8 gramos. Esto quiere decir, jóvenes, que el óxido posee la siguiente cantidad del elemento metálico. Ese metal tiene valencia 3, teta vale 3. Como el óxido es 8 gramos, y ya sabemos que de ahí han salido 2,4 gramos de oxígeno, la masa del metal sería pues la diferencia, ¿no? 8 gramos menos el oxígeno sería 5,6 gramos. Ahora sí, como ya tengo masas, puedo aplicar la ley del equivalente. Decimos entonces la ley del equivalente. El número equivalente de M metal es igual al número equivalente de oxígeno. Esto se reemplaza así, jóvenes. Masa entre equivalente del metal, masa entre equivalente del oxígeno. Ya tenemos estas dos masas. Esto sería 2,4. Y acá están los valores, ¿no? Las masas son, uno de ellos 2,4 y 5,6 el otro valor, ¿no? Tenemos las masas. ¿Qué más tenemos, no? El equivalente del oxígeno es una constante. Ya sabemos que siempre es 8, ¿no? Solamente me faltaría conocer esto, pero en realidad no me piden esto, ¿eh? Me piden la masa atómica del metal. Y el equivalente es masa atómica sobre teta. Teta vale 3 porque la valencia del metal es 3. Entonces, reemplazando valores quedaría así. Masa 5,6 gramos, oxígeno 2,4. Equivalente del metal sería masa atómica sobre teta. Teta vale 3 porque su valencia es 3. Y el equivalente del oxígeno vale 8. Y ya es cuestión de operar, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, y luego esto pasa a multiplicar. La masa atómica sería 56. 56. Como se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Este 3 pasa acá, simplifican, 0,88 sale 10, 56, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, esto, jóvenes, es la poderosa ley del equivalente, ¿no? O sea, aquí no tenemos la ecuación, no tenemos nada, ¿no? Solamente sabemos que han reaccionado dos sustancias e igualamos sus equivalentes, pero hay que tener sus masas, ¿no? O hay que tener sus equivalentes para hallar sus masas. Entonces, la respuesta aquí sería la clave en la C. Por último, el ejercicio número 10 dice, calcule el equivalente del agente reductor en el siguiente proceso redox. Recuerden, jóvenes, que el agente reductor en una reacción redox es la especie que se oxida, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta ecuación es calcular las cargas de todos los elementos y ver quién se ha oxidado, ¿no? Averiguar cuántos electrones se ha perdido, porque en la oxidación es pérdida, eso sería teta, y hallaría con eso el equivalente. El equivalente, recuerden, es masa molecular sobre teta. Bien, en la ecuación quedaría así, jóvenes, las cargas. El yodo acá es 0. El potasio, como todo metal alcalino, es +1. Aquí es +1 no va a cambiar. El oxígeno es -2, -2 tampoco cambia. El hidrógeno +1 tampoco cambia. Lo que va a cambiar solamente es el yodo, y ustedes lo pueden demostrar en los cálculos, ¿no? El yodo va a pasar de 0 a -1, y a la vez va a pasar de 0 a +5, porque se puede calcular, si esto vale +1, esto es -1. Si esto es +1 y esto es -6, esto debe ser +5. 3 oxígenos hacen -6, ¿no? Entonces voy a observar esto. Miren, el yodo cambia de dos maneras. Primero cambia de 0 a +5, y eso es oxidación. Pero también cambia porque no hay otro yodo al inicio. En la oxidación se pierde 5 electrones. Y cambia también de 0 a -1. Hay dos cambios. Y esto sería pues reducción. Se está ganando un electrón. Yo voy a escoger uno de los dos, porque me piden el agente reductor. El agente reductor es el que se oxida, entonces teta valdría 5. Teta valdría 5, ¿no? Entonces decimos acá, el agente reductor es el yodo. Aunque el yodo también es el agente oxidante, porque es una sola sustancia la que se oxida y se reduce. Este es un tipo de redox que lo hemos visto en clases jóvenes que se llama redox dismutación, cuando una sola sustancia es la que se oxida y se reduce a la vez. Pero voy a escoger pues este proceso de acá donde se está oxidando, porque me piden el agente reductor. Teta valdría 5. Entonces su equivalente, considerando que el yodo pierde 5 electrones en la oxidación, sería así. Masa atómica sobre teta. Masa atómica del yodo acá está. 127 entre teta, que vale 5, ¿no?
127 entre 5 es 25,4. Eso sería pues la clave. Ahora, pero ahí también hay una observación que de repente algunos pueden darse cuenta, es que el que se está oxidando no es el yodo, sino es el yodo 2, ¿no? Entonces, no estaría pues perdiéndose 5 electrones, sino estaría perdiéndose 10, ¿no? Pero al estar perdiéndose 10, ya no estaríamos contando un yodo, sino dos yodos. Para un yodo es 5, para dos es 10. Entonces, si consideramos el yodo 2, aquí ya no podríamos colocar 127, sino 2 por 127, y aquí colocaríamos 10. El resultado es el mismo, ¿no? Porque si hablamos del yodo 2, sería 2 por 127, cada yodo vale 127. Por 2 sería pues 254. Pero ya cuando consideramos dos yodos, 10 electrones. Sería 254 entre 10, saldría pues 25,4. El mismo resultado. Y eso es lo que le decía pues al principio, que el equivalente es una propiedad intensiva. No interesa, jóvenes, cuántos átomos o cuántas moléculas se tengan, el resultado siempre le va a dar el mismo valor, ¿no? Pues aquí, como me piden yodo, solamente cuento un átomo, que es suficiente. Porque si contara los dos serían 10 electrones, pero aquí la masa ya no sería de un átomo, sería de dos. Aquí por dos, y el resultado va a dar lo mismo. Ahora, si me pidiesen el equivalente del agente oxidante, tendría que considerar, jóvenes, la reducción. Entonces sería masa atómica sobre 1. 127 sobre 1 saldría 127. Pero no me piden pues del agente oxidante, sino del agente reductor. Por eso considero la oxidación, porque el que se oxida es el agente reductor. Eso vendría a ser por la respuesta. Bien. Es en cuanto, jóvenes, a la parte del equivalente. El capítulo en sí que vamos a desarrollar hoy corresponde pues al estudio de los sistemas dispersos. Eso es lo que vamos a tratar, el tema 24. Pero este tema, jóvenes, se hace en 3 capítulos, ¿no? En 3 partes. Pero en este caso, me parece que en el programa le han puesto solamente 2 partes. Entonces, en este primer capítulo es un poco más largo en cuestión de teoría, porque si queremos resolver todo tipo de problemas que vengan en esta parte de un examen, hay que abarcar la teoría. Entonces vamos a tratar de llegar a completar la teoría y resolver los problemas, ¿no? Si no llegamos a resolver los problemas, de todas maneras hay ejercicios, ejemplos que yo les pongo para que ustedes puedan pues ver cómo se aplica esto. Bien, o sea, en los libros está esto como así, ¿no? Sistemas dispersos 1, ¿no? Que abarca pues el estudio de todos los sistemas dispersos. Luego viene pues el sistema disperso 2, que viene a ser el estudio de las soluciones, mezclas homogéneas, con la parte teórica, y sistemas dispersos 3, que viene a ser pues la parte cuantitativa o práctica del tema de solución. Pero aquí lo vamos a ver solamente 2 capítulos, por lo tanto hay que acelerar algunos puntos. Bien, habíamos mencionado que con el estudio de este capítulo empezamos pues el estudio de la materia en forma de mezclas. Ya no vamos a estudiar a la materia de forma individual, sino por asociaciones con otros componentes, ¿no? Y esas asociaciones reciben el nombre de sistemas dispersos. Sin embargo, vamos a ver también que no todas las mezclas se van a llamar sistemas dispersos, solamente algunos tipos de mezclas, ¿no? Por eso, esto requiere pues una definición precisa. ¿Qué son los sistemas dispersos? Los sistemas dispersos también se le llaman dispersiones. Son reuniones físicas de 2 o más sustancias. O sea, tenemos aquí mezclas, donde los componentes se encuentran distribuidos entre sí con diferentes grados de uniformidad. Es decir, los componentes, si son pequeñitos entre ellos, se van a distribuir de una manera bastante uniforme. Si son algunos más grandes, se pueden observar, ¿no?, de forma directa, pero se van a distribuir entre sí. O sea, no basta, jóvenes, reunir 2 o más cosas, porque para que me dé una dispersión, esos componentes se deben distribuir. Básicamente, todo sistema disperso o dispersión se encuentra conformado por un componente mayoritario, que está en mayor cantidad, que se llama fase dispersante. Dentro de él se van a distribuir los demás, y normalmente esa fase dispersante tiene naturaleza homogénea, y dentro de él se van a distribuir 2 o más componentes denominados fase dispersa, las que se van a distribuir. Esta fase dispersa puede ser homogénea o puede ser heterogénea, dependiendo del tamaño de las partículas
que se van a distribuir. Un caso particular de sistema disperso van a ser las soluciones, ¿no? Que ya se mencionó pues, en capítulos anteriores. Esas soluciones son dispersiones homogéneas, donde la fase dispersante se llama solvente o disolvente, ¿no? Y la fase que se dispersa, a los componentes dispersos, se llaman solubles. Pero aquí vamos a verlo en forma general, ¿no? Ahora, a diferencia de las mezclas ordinarias, porque mezclar es simplemente reunir varias cosas, los sistemas dispersos deben cumplir la característica de dispersión de sus componentes, de ahí el nombre, ¿no? Pues no basta que la mezcla tenga dos o más componentes, sino que estos componentes a la vez que estén reunidos deben estar distribuidos. Es como si ustedes reúnen agua con un clavo de hierro, ¿no? Ya tienen una mezcla, pero el hierro, jóvenes, no se va a dispersar en el agua, se va a ir al fondo, van a tener una mezcla heterogénea y eso no es una dispersión, ¿eh? Para que sea dispersión, el hierro de alguna manera, jóvenes, tendría que distribuirse pues, en el agua. ¿Cómo se puede lograr eso? Ese clavo de repente lo pulverizo, lo vuelvo polvo y lo agito, ¿no? Y ahí ya tendría una dispersión. Pero solamente reuniendo agua pues con el clavo no tendría una dispersión. Por eso, una dispersión es una mezcla, pero no cualquier mezcla puede ser llamada dispersión. Muchas veces, jóvenes, esta dispersión se consigue por agitación de los componentes, porque por sí solo no se van a distribuir. Como el agua y el aceite, ¿no? Ustedes reúnen agua y aceite, pero como el aceite no se disuelve en agua, van a estar separados por una interfaz. Ahí tendrían una mezcla, pero no sería una dispersión. ¿Por qué? Para que sea una dispersión, de alguna manera, ustedes tendrían que lograr distribuir el aceite en el agua, y no se puede así nada más, a menos, jóvenes, que el aceite lo partan pues en pedacitos pequeñitos, 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 y lo logran pues, por agitación dispersar en el agua. Y sí se puede, ¿eh? Y ese es el mecanismo, por ejemplo, cómo se prepara la mayonesa. Ustedes en casa, si alguna vez han preparado mayonesa casera, ¿qué reúnen? Agua, aceite, sal, ¿no? Pimienta, zumo de limón. Bueno, la sal no hay problema porque se disuelve en agua. El zumo de limón también, pero el aceite no se disuelve en agua. ¿Cómo logran que se disperse? Poniéndolo pues en la licuadora, ¿no? Ahí las aspas de la licuadora fragmentan el aceite en pequeñas gotitas y ahí sí se dispersa. O sea, el agua con el aceite reunidas así nada más es una mezcla, pero no es una dispersión. Sin embargo, si se logra dispersar de alguna manera, ya tendríamos pues el sistema que estamos estudiando. Por eso, muchas veces, jóvenes, vamos a tener mezclas que no van a ser dispersiones, y la única manera, ¿no?, de lograr que se convierta en una dispersión es agitando los componentes, ¿no?, por agitación. Como en estos casos, miren, agua con arena. Si ustedes ponen arena, jóvenes, en el agua, la arena se va a ir al fondo. Eso no es una dispersión. Pero si la agitan, tendríamos agua turbia. El agua turbia ya es una dispersión porque ahí ya los componentes están distribuidos. Claro que si lo dejan un tiempo, nuevamente se van a separar. Y ya no tendríamos una dispersión, tendríamos que agitar nuevamente, ¿no? Entonces lo que se estudia es el sistema agitado, la dispersión, no la mezcla, pues, donde los componentes están diferenciados, ¿no? Otro caso es el aire con ceniza, ¿no? Las cenizas son partículas pues, de sólido, de sales, que cuando están distribuidos en el aire, nosotros lo vemos como humo. El humo es una dispersión. Pero si lo dejamos pues reposar, si las cenizas son grandes, van a caer pues al fondo, ¿no? Se van a ir a la base y ya se separarían y ya no sería una dispersión. Habría que volver a agitar para tener pues el humo, ¿no? Entonces, aire con cenizas no es una dispersión. Será una mezcla, sí, pero no es una dispersión. El humo, en cambio, sí lo es. Agua con aceite, igualito, ¿no? Reunimos y no vamos a tener una dispersión. Tendremos una mezcla, sí, heterogénea, pero no una dispersión. A menos que agitemos y obtenemos pues la mayonesa y muchos preparados de agua con aceite que reciben el nombre de emulsiones. La mayonesa es una emulsión. Hay muchas emulsiones, ¿no?, que se preparan por agitación de agua con grasas. La leche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay en la leche? A ver, joven. Aparte de agua, hay pues azúcar, lactosa, hay calcio, sales de calcio, pero también hay grasas, ¿no? Entonces, esa grasa, ¿cómo se ha logrado pues dispersar en la leche?
por acción de enzimas, pues, de ciertas enzimas, ¿no? Ahora, si ustedes la leche lo dejan ahí un tiempo dado, la grasa se separa, ¿verdad? En la parte superior, y eso ustedes lo llaman la nata, ¿no? Eh, entonces la leche es una dispersión, pero cuando ya se separan los componentes, simplemente es una mezcla ordinaria. Uno más, el aire jabonoso, o agua jabonosa con aire, ¿no? El agua jabonosa y el aire pueden reunirse en una mezcla, pero no sería una dispersión, a menos que ustedes agiten y aparece la espuma. La espuma sí es una dispersión, porque en la espuma el aire ha ingresado al agua, ¿no? Y ha formado pues este sistema llamado espuma, que es una dispersión. Por eso, jóvenes, aquí hay que resumir que cuando hablamos de un sistema disperso, estamos hablando de una mezcla, pero no toda mezcla puede ser considerada un sistema disperso o dispersión. Hay que tener en cuenta ahí. Por ejemplo, la madera es una mezcla, ¿no? De varios componentes, pero no es una dispersión porque los componentes no están distribuidos. Yo lo puedo ver por los colores, ¿no? Como le decía, pues el agua con un metal, un alambre de hierro es una mezcla, pero no es una dispersión, a menos que yo pulverice el hierro y lo distribuya, ¿no? Entonces, toda dispersión es una mezcla, pero no toda mezcla puede ser llamada dispersión, a menos que se distribuyan los componentes. Bien, tipo de dispersión. Vamos a tener, jóvenes, 3 tipos de dispersiones que van a ser estudiados, 2 de ellos con más detalle. Se tienen 3 tipos de dispersiones, cuyos nombres son los siguientes. Las suspensiones, así se llama el primer tipo, los coloides, el segundo tipo, y las soluciones. A las soluciones también se le conoce con el nombre de disoluciones, ¿no? Soluciones o disoluciones. ¿En qué se diferencian estos 3 tipos de dispersiones? La diferencia está, jóvenes, de acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, o sea, del componente que está distribuido, va a depender, jóvenes, de qué tamaño tenga su partícula para clasificarlo como suspensiones, coloides o soluciones. Este tamaño proporciona un carácter a esa dispersión, a esa mezcla, de ser heterogéneo u homogéneo, dependiendo, jóvenes, los casos. Bien, en este esquema están los tamaños, jóvenes, de las partículas en estas dispersiones, los 3 tipos, y su carácter, ¿no? Las soluciones son mezclas homogéneas, son dispersiones homogéneas. ¿Por qué? Porque el diámetro de las partículas que están distribuidas son del orden de 0,1 a 1 nanómetro. nm es nanómetro. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Estas partículas en las soluciones son tan pequeñitas que no se pueden observar de ninguna manera, porque son átomos y moléculas. No se puede observar de ninguna manera, y por eso se dice que las soluciones son dispersiones homogéneas. En cambio, los coloides, hay suspensión de partículas, porque las partículas son un poco más grandes. Van de 1 a 100 nanómetros. Como son más grandes, a simple vista no se pueden ver, jóvenes, pero con ciertos instrumentos sí lo podemos detectar, como con los microscopios, por ejemplo. Por si la sangre, ¿no? La sangre es una dispersión, ¿ah? Ustedes ven la sangre y ven un líquido rojo, ¿no? Parece homogéneo, pero no lo es. Ustedes ponen una gotita, pues, de sangre en un microscopio y van a ver, jóvenes, a las células, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces pueden ver a los componentes porque los componentes son grandes. Entonces se dice que es microheterogéneo, o sea, es heterogéneo pero a nivel microscópico, porque a simple vista parece homogéneo. En cambio, las soluciones, jóvenes, así lo pongan en un microscopio, no verían a los componentes. Por ejemplo, ustedes tienen agua con azúcar y toman una gotita de esa agua con azúcar y lo ponen en un microscopio, no podrían ver azúcar, ¿no? Porque el azúcar está en forma de moléculas y no hay ningún aparato para ver los átomos ni las moléculas, son muy pequeños. En cambio, las suspensiones, ellos sí son mezclas heterogéneas, porque el diámetro de las partículas dispersas son mayores a 100 nanómetros. Ellos sí, muchas veces a simple vista, pueden ver, jóvenes, a las partículas, ¿no? Como decíamos, pues, del agua turbia, ¿no? En el agua turbia yo puedo ver, jóvenes, a las partículas de arcilla, por ejemplo, moviéndose de un lado a otro, ¿no? Ellos son suspensiones, ¿no? O
el agua con escarcha, ¿no? A veces escarcha, puedo colocar al agua y lo agito y tengo pues una suspensión. O muchos jarabes, ¿no? Que están formados pues por agua con un polvo que está al fondo y antes de tomarlo, dice, ¿no? Agítese antes de usar, ¿no? Hay que agitar para que se dispersen los componentes. Eso es una suspensión porque las partículas son bastante grandes. Ahora, estos tamaños jóvenes son los actualizados, ¿ah? Soluciones entre 0,1 y 1 nanómetro, escala atómica y molecular, por eso son homogéneos. Coloides de 1 a 100 nanómetros, su tamaño de las partículas, están en el límite de visibilidad. Y las suspensiones mayores a 100 nanómetros sí se pueden ver directamente. En algunos libros ponen las cantidades jóvenes 1, entre 1 y 1000 y mayor a 1000 nanómetros, ¿no? 1 entre 1 y 1000 y mayor a 1000 nanómetros. Esos valores, pues, son antiguos, pero todavía se aceptan, ¿no? Todavía se aceptan. Aquí estamos reduciendo a 100 nanómetros, ya no de 1000. ¿Por qué? Porque con el tiempo, los instrumentos para observación de partículas también, pues, se hacen más sofisticados, ¿no? Estos son los valores actualizados. Bien, en términos de tamaño, la proporción sería así. Fíjense en esta imagen, la proporción de 1 a 100 y mayor que 100. En la disolución o soluciones, lo veríamos como puntitos, ¿no? En los coloides serían mucho más grandes, noten, y en las suspensiones recontra grandes, ¿no? Esa es la proporción, ¿no? Porque en realidad en las soluciones no se puede ver a las partículas. En los coloides a simple vista tampoco. En las suspensiones sí se pueden ver. Pero esto más o menos me indica la proporción en la que están. En las soluciones son tamaños atómicos y moleculares. En las coloides son pues agrupaciones de millones y millones de átomos y moléculas. Y en la mezcla pues ya son partículas, trozos grandes pues de cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, estas características hay que recordarlos para marcar las respuestas teóricas, joven. Detalles adicionales, ¿no? Aquí en este cuadrito hay detalles adicionales de esos tipos de dispersiones, ¿no? A la solución también se le puede llamar solución verdadera porque son mezclas perfectamente homogéneas, ¿no? Las soluciones entonces son mezclas homogéneas. Los coloides también son homogéneos, pero a límites de visibilidad, porque son heterogéneos cuando lo observamos con instrumentos, ¿no? En cambio, la suspensión sí es heterogénea, no por naturaleza. Directamente podemos ver su componente. En las soluciones, las partículas jóvenes son tan pequeñas que no pueden verse ni con los microscopios. En los coloides sí se pueden ver porque son mayores que las soluciones. Y en las suspensiones no necesito microscopios, directamente los puedo observar, ¿no? Las soluciones son transparentes o translúcidas, se dicen, ¿no? Que ustedes pueden ver a través de ellos. Los coloides son opacos, muchas veces, en algunos casos transparentes, aparentes, ¿no? Pero son opacos. Y las suspensiones también translúcidas u opacas en parte. En las soluciones no se pueden separar los componentes por filtración, porque son tan pequeñitos que atraviesan los filtros, ¿no? En los coloides tampoco se pueden separar por filtración, porque las partículas también son pequeñas, pero se pueden separar con membranas. Hay ciertas membranas jóvenes más finas que los filtros y se pueden separar. En cambio, las suspensiones se pueden separar por filtración fácilmente. Por ejemplo, el agua con cocoa, ustedes que han tomado eso, es una suspensión, ¿no? Ustedes disuelven la cocoa y es como el agua turbia. Si quieren separar la cocoa, ponen un filtro, un papel filtro, echan el agua con cocoa, el agua se separa de la cocoa. Pero en los coloides y en las soluciones no se puede hacer eso, porque las partículas son tan pequeñitas que pasan los filtros. Salvo en los coloides que se utilicen, pues, membranas, ¿no? Membranas permeables o semipermeables. Como la piel es una membrana, jóvenes, que deja pasar soluciones, pero no coloides, ¿no? Por ejemplo, en los riñones tenemos esas membranas, por eso, como la sangre es un coloide, nuestros riñones filtran las partículas coloidales que no sirven, que son desechos y lo botan en la orina. Por eso cuando el riñón está fallando, estos filtros no funcionan para los coloides y hay que hacer una operación, no sé si habrán escuchado, que se llama la diálisis, ¿no? Las personas que sufren de los riñones, hay que hacer ese diálisis. Bien, en la solución, las partículas no sedimentan, o sea, no se van a ir al fondo, así lo dejen en 1 año, 10 años, 20 años, 1000 años. En los coloides tampoco sedimentan porque las partículas son muy pequeñitas, no van a caer al fondo.
En cambio, las suspensiones sí. Como las partículas son de gran tamaño, normalmente estas partículas por la gravedad se van a ir al fondo y se van a separar. Por eso las suspensiones siempre hay que estar agitando, ¿no? Agitando para tener pues, la dispersión. El detalle adicional que hay que dar, jóvenes, a esto, y aquí se puso un asterisco, fíjense en la parte de los coloides, se dice que son mezclas homogéneas, pero al límite de la visibilidad, ¿no? Porque si utilizamos ya instrumentos para ver mejor, como las lupas o los microscopios, ahí sí lo podemos ver sus componentes, ¿ah? Por lo tanto, vamos a decir que la única dispersión netamente homogénea es la solución. Nada más. El coloide y las suspensiones son heterogéneas. Como la solución es perfectamente homogénea, se le llama también solución verdadera. ¿Por qué no se puede ver las partículas en una solución? Porque son átomos y moléculas, ¿no? No se puede ver por nada, por ningún medio. Mientras que los coloides en realidad son heterogéneos. Parecen homogéneos porque nuestra visión no lo distingue, pero en realidad pues son heterogéneas. O puede decirse que son homogéneas en el límite de la visibilidad. O son microheterogéneos, o sea, son heterogéneos solamente a escala microscópica, ¿no? Pero no son homogéneos como en el caso de las soluciones propiamente dichas. Bien, el examen de admisión de la San Marcos en su prospecto nos pide hablar, jóvenes, más de los coloides y las soluciones. Las suspensiones no tienen mucha aplicación porque como son heterogéneos y los componentes se separan a cada rato por sedimentación, no tienen mucha aplicación. Más bien los coloides y las soluciones. Por eso vamos a dar más detalles de ellos. Pero aquí hay algunos ejemplos para que ustedes sepan diferenciar, ¿no? ¿Cómo diferencian una suspensión de un coloide de una solución? En primer lugar, las suspensiones son fáciles de diferenciar porque su mayor tamaño hace que las partículas se separen fácilmente por sedimentación. En los coloides sí hay que ayudarnos de instrumentos ópticos y en la solución por nada vamos a lograr ver a los componentes. En este cuadrito, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos de cada caso, ¿no? Suspensión, por ejemplo, agua turbia, porque la turbidez se separa por sedimentación. El agua con cocoa también pues es una suspensión, ¿no? Porque la cocoa se va a ir al fondo del recipiente y se separa. La tinta china, que se prepara rasgando carbón, ¿no? En agua y aceite, también es una suspensión porque se separa, las partículas de carbón son pesadas, se van al fondo. El aire con polvo también es una suspensión porque el polvo se va a separar por sedimentación. Todo lo que se separa entonces por sedimentación es una suspensión. En cambio los coloides no. La neblina es un coloide, son gotitas de agua pequeñitas, microscópicas en el aire. No se separan así nada más. Pero se pueden ver jóvenes con ciertos instrumentos, ¿sabes? El humo, igualito, ¿no? Son partículas de cenizas pequeñitas en el aire, es un coloide, no se separan, a menos que la ceniza fuera pues grande, ¿no? Y eso ya no sería pues el humo ordinario. El humo ordinario es cuando ustedes queman en su casa, por ejemplo, el propano en sus cocinas, ahí sale humo, pero ustedes ni lo ven, ¿no? Ni lo ven. La sangre también es un coloide porque eh, parece homogéneo, pero no lo es, y a escala microscópica se pueden ver los componentes. Ojo, jóvenes, una cosa pues es la sangre y otra cosa es el plasma sanguíneo, ¿ah? El plasma ya es reunión de dos componentes, ¿no? Del suero, ¿cómo se llama? Y los cuerpos sólidos, ¿no? La leche también es un coloide, ¿no? Ustedes ven la leche y parece homogéneo, pero como tiene grasas, en realidad pues allí hay gotitas de aceite que se pueden ver con microscopio. En cambio, las soluciones por nada van a ver los componentes. Aire está formado por nitrógeno, oxígeno, argón. Ustedes no pueden ver a ninguno. No pueden decir, miren, miren, arriba está el oxígeno o abajo está el nitrógeno. No se puede distinguir. Lo mismo en el agua potable, es una solución. ¿Por qué? Porque es homogéneo. Ustedes no pueden ver, pues, a las sales que hay en el agua potable, o el cloro que se utilizó en la potabilización del agua, ¿no? Simplemente ven al agua. El acero también es un material sólido grisáceo. No pueden ver a los componentes. Ahí está el hierro y el carbono, que es negro, no lo ven, ¿no? Ven solamente un material homogéneo de color, pues, casi parecido a la plata. Lo mismo que la gasolina, ¿no? La gasolina está formada por varios hidrocarburos líquidos y el conjunto, que es la mezcla, la dispersión, solución es homogéneo, no lo pueden ver. Entonces, esa es la diferencia. En las suspensiones lo podemos reconocer porque las partículas
se van al fondo, sedimentan. En los coloides se pueden reconocer con instrumentos, ¿no? Ópticos como los microscopios, y en las soluciones son perfectamente homogéneos, no se pueden ver los componentes por nada. Bien, las suspensiones son los sistemas dispersos heterogéneos netos. Ahí sí se puede ver los componentes, ¿no? Pues sus partículas dispersas se pueden observar directamente con la vista y se reconocen por su facilidad para sedimentar. Este tipo de dispersiones no lo vamos a estudiar, jóvenes, porque el problema es la sedimentación. A sedimentar no nos sirve de mucho, ¿no? Algunos ejemplos, miren el agua con escarcha, es una suspensión, siempre y cuando agitemos, ¿no? Porque si lo dejamos reposar, se va a separar. Otro ejemplo de suspensión es los néctares, ¿no? Los néctares tienen pulpa de fruta, que son grandes, y si lo dejamos reposar, se separa. Por eso estos néctares jóvenes en las botellas dice, o en las cajitas que ustedes toman, agitar, ¿no? Agitar antes de beber, porque si no estaríamos bebiendo solamente el agua y la pulpa estaría pues en el fondo, ¿no? Agitar. Suspensiones. Este tipo de mezclas de dispersiones no lo vamos a estudiar. Lo que vamos a estudiar, jóvenes, de aquí en adelante son los coloides y la solución. Entonces vamos a volver a definir con más detalle a los coloides, ¿ah? Los coloides son sistemas dispersos que se encuentran en el límite entre la solución verdadera, que es homogénea, y las suspensiones, que son heterogéneas, ¿no? Por lo que representan sistemas cuasi homogéneas, o sea, casi homogéneas, o microheterogéneas, pues sus partículas dispersas, a los cuales se llaman micelas, hay que recordar, jóvenes, esas partículas que están dentro de los coloides se llaman micelas, están conformados por agrupaciones de un número enorme de moléculas. No es una sola molécula, porque si fuera una sola molécula o un solo átomo no se vería, sería una solución. Las micelas, partículas del coloide, están formadas por un número enorme de moléculas, miles y miles de millones de moléculas, ¿no? O por una sola macromolécula, que puede ser un polímero. A simple vista no se pueden distinguir, pero ayudados por instrumentos ópticos sí se pueden visualizar. Pero tienen una propiedad adicional que ustedes pueden utilizarlo como procedimiento de reconocimiento. El mayor tamaño de las partículas jóvenes dispersas, ¿no?, respecto a las soluciones, porque en los coloides sus partículas son más grandes que las soluciones, hacen, jóvenes, que sobre la superficie de estas partículas micelas la luz se refleje. Y estas micelas se ven como puntitos brillantes en el espacio, ¿no? Reflejando la luz. Eso se conoce como efecto Tyndall. Y es una forma de reconocer a los coloides. O sea, si ustedes tienen una muestra de un coloide sólido, líquido, gas, y le preguntan, ¿no?, ¿cómo yo aseguro que esto pues es un coloide? Porque parece homogéneo, ¿no? Y no tengo pues un microscopio para verlo. Pueden hacer este efecto Tyndall, o sea, a esa mezcla dispararle un haz de luz, y si lo atraviesa como sin nada, o sea, es transparente, translúcida, no es un coloide. Pero si se vuelve opaco, o en esa trayectoria veo puntitos brillantes, que son las micelas del coloide reflejando la luz, eso sí es un coloide, pues. Eso se llama efecto Tyndall, ¿no? Como en este caso, fíjense acá, mucha atención, jóvenes, en estas imágenes, ¿ah? Porque esto supone que le va a venir en los exámenes de admisión también. Miren esta imagen. Diferencia entre un coloide y una solución. Si quitamos la luz, ambos se verían transparentes, ¿ah? Porque ambos parecen homogéneos, ¿no? ¿Cómo diferencio pues una solución de un coloide? Disparándole un haz de luz. Ese haz va a pasar como sin nada en la solución. ¿Por qué? Porque es homogéneo, ¿no? Es transparente. Pero en los coloides se va a volver turbio, se va a volver opaco, porque las partículas, al ser grandes, están reflejando la luz y lo están volviendo de esta manera. O sea, el sistema del lado derecho es un coloide. Eso se llama efecto Tyndall. Esto para un coloide líquido. También se puede aplicar, jóvenes, a los coloides gaseosos o sólidos inclusive, ¿no? Miren el efecto Tyndall en el aire con polvo, el aire con polen o el aire con esporas, ¿no? Esporas o con polen, miren, ¿ah? Efecto Tyndall.
están en un bosque, ¿no? Y miran pues que la luz se puede observar directamente como rayos, ¿no? ¿Por qué se puede observar? ¿O por qué se puede ver el aire aquí? Porque las partículas coloidales, micelas, están reflejando la luz. Porque el aire, jóvenes, limpio, el aire limpio y seco es una solución. Pero el aire que tiene pues partículas pequeñitas de polvo, micropartículas, o tienen polen, o tienen pues esferas, ¿no? Esporas de virus, bacterias, es un coloide. Y se detecta por el efecto Tyndall. El efecto Tyndall. Por eso, jóvenes, la mayoría pues de enfermedades, como este problema pues del coronavirus, se transmiten por aerosoles, ¿no? Coloides del tipo pues gaseoso, ¿no? O sea, cuando uno tose, estornuda, las gotitas, ¿no?, de líquido pequeñitas se esparcen en el aire y forman un aerosol. No se ven, pero si aplicáramos el efecto Tyndall, lo podríamos pues registrar, ¿no? Otro caso, la neblina, jóvenes. La neblina es gotitas pequeñitas, ¿no?, del agua en el aire, que no se pueden ver a simple vista, a menos que apliquemos el efecto Tyndall o la agrupación de moléculas en un espacio grande sea enorme. Ahí sí lo podemos notar. Fíjense este caso del efecto Tyndall, ¿no?, la neblina. ¿Por qué la neblina se puede ver a grandes distancias y no a distancias cortas, ¿no? ¿Por qué se puede ver? Por el efecto Tyndall. Como al fondo hay una agrupación enorme, ¿no?, de moléculas de gotas de agua, la luz lo está reflejando y se ve pues de forma blanca, ¿no? Sin embargo, también hay neblina al costado de esta mujer que está caminando con su niño, pero la mujer no lo nota, ¿no? Porque ha tomado esta foto igualito, hay neblina a su costado, pero no lo nota porque está cerca y la luz no está reflejada pues al 100%. Ahora, ustedes habrán notado, si alguna vez han subido pues a los cerros, o si viven de repente por ahí, en invierno sobre todo, que la persona que está abajo ve la neblina arriba y abajo no la hay, pero la persona que está arriba ve la neblina abajo, ¿no? Y en su lado pues no la hay, ¿no? O sea, ve todo opaco abajo, bueno, si abajo ni se ve, ¿no? Pero el lado que está viendo él no hay neblina, o, o en todo caso parece que no lo hay, ¿no? Eso se llama efecto Tyndall. De esa manera ustedes lo van a reconocer. En las soluciones no pasa eso, ¿eh? Las soluciones filtran la luz como sin nada, son transparentes. Los que son pues eh, opacos por acción pues de la luz son los coloides, y esto se llama pues efecto Tyndall. Las suspensiones no hay necesidad de efecto Tyndall porque ya se pueden ver sus partes, ¿no? Los sistemas coloidales entonces a menudo son opacos, no se vuelven opacos, así un poco turbios, ¿no? Por esta característica de dispersión de luz que es el efecto Tyndall. A diferencia de las soluciones que por ser homogéneas son translúcidas, o sea, la luz pasa como si nada, como en este frasco, ¿no? O en este recipiente hay una solución, aquí puede haber agua con azúcar, agua con sal, agua con alcohol, y la luz lo va a pasar como si nada porque es homogéneo. Bien, otra característica de los coloides que le pueden preguntar jóvenes a nivel de examen de admisión es que si las partículas coloidales son más grandes que de las soluciones, de todas maneras deberían sedimentar, ¿no? Deberían irse al fondo del recipiente que los contiene, pero por alguna razón no se van. No se van básicamente, jóvenes, porque son pequeñas, y segundo, porque hay un movimiento dentro, ¿no?, del coloide que impide, jóvenes, su sedimentación. Ese movimiento se llama movimiento browniano, que fue estudiado pues por un físico llamado Thomas Brown, de ahí el nombre de movimiento browniano. Por otro lado, entonces, a pesar del gran tamaño de las partículas dispersas en un coloide, porque las partículas del coloide son grandes, comparado con las soluciones, no sedimentan, no se van al fondo, debido al movimiento browniano. El movimiento browniano, jóvenes, es el movimiento en forma de zigzag de las micelas del coloide, o sea, de las partículas dispersas, resultado de las colisiones moleculares. Las moléculas del sistema coloidal, tanto en la fase dispersa como en la fase dispersante, están colisionando continuamente y hacen, jóvenes, que la partícula coloide no se vaya al fondo. Puede inclusive llegar al fondo, pero una colisión lo puede volver hacia arriba nuevamente. Por eso no sedimentan, a pesar de su gran tamaño. La gravedad debería atraparlos y caerse al fondo, pero no lo hacen por el movimiento browniano.
Se ha logrado registrar, jóvenes, este movimiento browniano y se ha hecho inclusive algoritmos matemáticos para verificar cómo se mueven las moléculas. Y esta es una gráfica, miren, del movimiento browniano. Cómo una molécula pasa de este punto de la izquierda al punto de la derecha, ¿no? No sigue una trayectoria recta. Se va pues arriba, luego abajo, sube, baja, inclusive puede ir al fondo del recipiente y luego volver a subir. Esa es la ventaja que tienen los coloides. A pesar de su gran tamaño, no son atraídos por la gravedad y sedimentan gracias al movimiento browniano, ¿no? En las soluciones también hay movimiento browniano, pero ahí pues no se va a ver ni con movimiento ni sin movimiento no se ven porque son homogéneos, ¿no? En los coloides sí se pueden ver, ¿no? Esos puntitos brillantes, no sé si alguna vez ustedes, estando en sus dormitorios, abrieron, ¿no? La ventana y entró un rayo de luz, ven puntitos ahí, ¿no? Moviéndose en el espacio. Ese es un coloide. Y esos puntitos pues están moviéndose hacia el azar. No caen, ¿ah? Sino están subiendo, bajando. Ese es pues el efecto del movimiento browniano. Impide, ¿no? Que las partículas del coloide, a pesar de su gran tamaño, no sedimenten. En las suspensiones ya no hay opción, pues las partículas son tan grandes que ni por movimiento browniano van a permanecer pues arriba, sino van a irse al fondo de todo. Por eso este movimiento sí es importante, apreciable en los coloides. Y eso explica, jóvenes, por qué cuando ustedes tienen un líquido como el agua y sueltan una partícula pequeña y esa partícula no cae pues en línea vertical, ¿no? Siempre sigue trayectoria pues en zigzag antes de llegar al fondo, ¿no? Como estas imágenes, fíjense, ustedes sueltan una gotita de tinta, que es un pigmento que tiene pues partículas sólidas, ¿no? De un colorante en agua, no caen pues directamente, ¿no? Porque se van a un costal, luego al otro, ¿no? Luego vuelven pues a subir, luego bajan, ¿no? Debido pues a este movimiento browniano. Gracias a este movimiento, los coloides pueden estar pues 1 año, 2 años, 100 años y no van a sedimentar, no se van a separar los componentes. Aunque ustedes pueden separarlo ya forzando, ¿no? Por ejemplo, hay aparatos que se llaman centrifugadoras, donde pueden aumentar la gravedad normal pues de la Tierra y hacer que el coloide, su partícula sí se vaya al fondo, ¿no? Por centrifugación. Pero ese es un proceso pues artificial, ¿no? O sea, de forma natural, la partícula del coloide no va a irse al fondo por el movimiento browniano. Bien, tipo de coloide. Esto ha venido en examen de admisión, jóvenes, hay que atender aquí en esta parte porque es un poco difícil diferenciar un coloide pues, de otro en cuanto a los tipos. Las variedades de coloide van a depender, jóvenes, de la naturaleza, de la fase dispersante y la fase dispersa, o sea, de quién con quién se haya formado la dispersión. Así vamos a tener 4 tipos de coloides, ¿ah? Las llamadas los aerosoles, que son coloides gaseosos, las espumas, ¿no? Que son coloides que pueden ser líquidos o sólidos, las emulsiones, ¿no? Que también pues, pueden ser sólidos y líquidos, y los soles, ¿no? Que pueden ser también sólidos y líquidos. Cada uno de ellos se forma por la reunión de 2 o más componentes en diferentes estados. Ustedes lo van a reconocer primero por la apariencia. Si la apariencia, jóvenes, es sólida, líquida o gaseosa, ya pueden haber avanzado en su clasificación. En este cuadro está el resumen de los tipos de coloides. Aquí está la fase aparente, o sea, cómo veo al coloide, ¿no? Si es un gas, si es un líquido, si es un sólido. En esta columna de acá, donde dice tipo de coloide, están los nombres. Aerosol líquido, aerosol sólido, espuma, emulsión, sol, ¿no? Espuma sólida, emulsión sólida, sol sólido. Cada uno se forma pues por reunión de un componente pues particular, ¿no? Pero sí, no hay coloide gas en gas. Gas en gas, jóvenes, cuando ustedes mezclan gases, nunca le va a dar un coloide. Todas las mezclas gaseosas son soluciones, son homogéneos. ¿Cuándo se puede formar un coloide? Cuando ustedes mezclen un líquido dentro de un gas. Pero las partículas del líquido deben ser pequeñitas, ¿ah? Para poder dispersarse. Gas en líquido se forma un aerosol líquido, como la niebla, ¿no? Hemos hablado de la niebla, tiene gotitas de agua, que es un líquido, suspendidas en el aire. Eso es un aerosol líquido. También el líquido pulverizado.
como los perfumes, jóvenes, ¿ah? Los perfumes que ustedes se echan, ¿no? Cuando salen pues así a pasear o se encuentran con sus amigos o amigas, es un líquido, el perfume, pero para que se apliquen, utilizan jóvenes un atomizador, ¿verdad? Un aparato donde machucan un botoncito y esa agüita se esparce en el aire, ¿no? Ahí forman un aerosol líquido, ¿no? Líquido pulverizado. Si ustedes dispersan un sólido dentro de un gas, partículas de sólidos pequeñitas en un gas formarían un aerosol sólido como el humo. El humo también puede ser las esporas de virus en el aire, ¿no? Sólido en gas, aerosol sólido. O estos polvos químicos que se utilizan, jóvenes, para apagar incendios, los extintores, ¿no? En los extintores hay un polvo, ¿no? Que lo lanzan por presión y cuando ese polvo ingresa al aire forma un aerosol sólido. Un aerosol sólido. Si ustedes dispersan un gas en un líquido, van a formar una espuma, como la crema batida, la espuma del jabón, ¿no? Están mezclando aire dentro del agua, sale una espuma. La crema batida también, o la crema chantilly, ¿no? Como ustedes le llaman, es una espuma. Esa crema, jóvenes, que ustedes compraban de repente cuando salían del colegio, ¿no? En las clases presenciales, que lo vendía como ponche, ¿no? También es eso, pero no es una espuma. Espuma líquida, ¿por qué? Porque su apariencia es líquida, ¿no? Cuando ustedes dispersan un líquido en otro líquido, uno debe tener gotitas pequeñas, se forma una emulsión. Ahí tenemos la mayonesa, porque estamos dispersando aceite en agua, ¿no? Líquido en líquido, emulsión, la mayonesa. También, jóvenes, la leche es una emulsión, porque estamos dispersando grasas líquidas dentro del agua, ¿no? Porque la leche tiene grasas. O también puede ser la sangre, ¿no? Que mucha la sangre también tiene grasas, dispersadas pues en el agua, ¿no? Son emulsiones, emulsiones. Emulsiones de apariencia líquida, porque también hay emulsiones sólidas. Ahora, si dispersamos un sólido, pequeñitas partículas dentro de un líquido, tenemos un sol, se llama sol. Sol sólido o gel también se le llama. Gel. Perdón, sol líquido, ¿no? Sol líquido, como el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo tiene pues agua con las células, ¿no? Plaquetas y demás. Sólido dentro de un líquido. O la pasta dental. La pasta dental es de aspecto líquido, ¿no? En cuyo interior hay sales sólidas en grandes cantidades, como las sales de flúor, ¿no? Porque la pasta dental pues contiene. Ahora, si ustedes dispersan un gas en un gas dentro de un sólido, tenemos una espuma también, pero una espuma sólida. Como la piedra Pómex, que es una piedra volcánica, es un sólido que tiene un montón de poros huecos, ahí se entra un gas, ¿no? Pues es gas en sólido, piedra Pómex. O, jóvenes, el tecnopor, ¿no? Que utilizan para fabricar pues, los platos descartables, ¿no? O para fabricar pues esos envases para mantener pues los helados o los chupetes, ¿no? Fríos, con la misma esponja, ¿no? Esa esponja, jóvenes, que utilizan para rellenar colchones, es una espuma, es una espuma. Por eso la empresa Paraíso crea pues esas espumas, ¿no? Para hacer colchones. Espuma pero sólida. Se diferencia de la espuma de jabón, que es una espuma líquida, ¿no? Espuma sólida. Si ustedes dispersan un líquido dentro de un sólido, tendríamos pues una emulsión sólida. Emulsión sólida. O sea, esto es como la mayonesa, pero de aspecto sólido. El caso pues de las grasas líquidas en grasas sólidas, ¿no? Ahí tenemos la mantequilla, por ejemplo. La mantequilla tiene aspecto sólido, ¿eh? ¿No? ¿Qué hay? Es una grasa sólida en cuyo interior se han dispersado grasas líquidas, ¿no? El queso también es una emulsión sólida. O la gelatina, ¿no? La gelatina, pues, ¿qué están haciendo? La gelatina es un material sólido, una proteína que se ha solidificado por el frío y en su interior hay agua, ¿no? Un líquido dentro de un sólido. Y el sol sólido, cuando dispersan un sólido dentro de otro sólido. Normalmente impurezas dentro de un cristal. Ahí tenemos todas las piedras preciosas. Los cristales, pues, como el rubí, ¿no? La esmeralda, el topacio, la amatista, el aguamarina,
son pues cristales impuros, coloides del tipo Sol sólido. Para los ejercicios, jóvenes, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? O sea, simplemente ver la apariencia del coloide, ¿no? La apariencia del coloide, si es gas, líquido y sólido, y luego ya buscar los componentes y definir pues el nombre, ¿no? Definir el nombre. Por ejemplo, ¿no? Eso que se utiliza para hacer grafitis, ¿no? Es una pintura líquida, ¿verdad? Pero cuando se lanza al aire, estamos dispersando, ¿no? Un líquido en el aire, ¿no? O sea, un líquido en un gas, ¿no? La apariencia de lo que sale es apariencia gaseosa, ¿no? O sea que tenemos que buscarlo acá. Entonces busco, ¿no? Un líquido en un gas. Es un aerosol líquido, ¿no? Pues son las pinturas en aerosol, dicen, ¿no? Pinturas en aerosol. Es así, así lo voy a pues reconocer, ¿no? O sea, indicando los componentes, ¿no? Como decíamos, de la leche, por ejemplo, ¿no? La leche no está pues en estos ejemplos. ¿Qué apariencia tiene? Líquida, entonces lo voy a buscar acá, acá. A ver, ¿qué tiene la leche? Tiene agua y tiene grasas, ¿no? Y esas grasas son líquidas, entonces líquido en líquido, ¿no? Es una emulsión líquida. Lo reconozco pues así, ¿no? La pintura. A ver, jóvenes. La pintura que utilizan para pintar paredes tiene aspecto líquido, ¿no? Entonces acá ponemos líquido. Pero ¿quiénes son los componentes? Uno componente es el agua, ¿no? Y el otro componente, jóvenes, que le da el color es un pigmento, normalmente pues un polvo, ¿no? En forma de sólido. Entonces sería pues sólido en un líquido, tendríamos un sol, o sea, la pintura es un sol líquido, ¿no? Porque también hay sol sólido. Así lo van a reconocer para los ejercicios. Siempre hay que guiarse de este cuadro y ya con la práctica, jóvenes, van a poder recordar pues todos los tipos de coloide, dependiendo quiénes son los componentes y quién es el aspecto que va a tener la solución, ¿no? La solución. Bien, aquí algunos ejemplos, ¿ah? Aerosol líquido. Esto de acá. ¿Por qué es un aerosol líquido? Esto es una loción, por ejemplo, ¿no? Porque viene de un líquido que se está dispersando en el aire, ¿no? Líquido en gas, aerosol líquido. Emulsión, espuma sólida. Espuma sólida, ¿no? La espuma sólida tiene aspecto sólido, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dispersando un gas en un sólido, ¿no? Y tenemos pues las esponjas. Esta es una espuma sólida, esta es una espuma. No vayan a pensar que todas las espumas son líquidas, ¿no? Esta es una espuma sólida. Aquí, la fase dispersa es este material poroso, la fase dispersante es el material poroso y la fase dispersa es el aire que está dentro. Está distribuido el aire en su interior, ¿no? Es un gas dentro de un sólido, espuma sólida. Porque si fuera, jóvenes, gas dentro de un líquido, como el agua jabonosa, sería una espuma líquida, ¿no? Emulsión líquida, líquido con líquido. Ahí tenemos pues la mayonesa, ¿no? La mayonesa es una emulsión. Las emulsiones tienen este aspecto, aspecto cremoso. Estamos dispersando aceite en el agua, ¿no? Y nos sale pues una emulsión líquida. Porque también hay una emulsión sólida. La emulsión sólida pues es de aspecto sólido como el queso, ¿no? También es un líquido dentro de un sólido. Sol sólido, un sólido dentro de otro sólido, ¿no? Impurezas dentro de un cristal. Y ahí tenemos pues todas las piedras preciosas, ¿no? Como en esta imagen, fíjense. Todos son coloides, ¿eh? Ninguno es puro. Y justamente las impurezas le dan esas características particulares y hacen que su costo sea enorme, ¿no? Enorme. Por ejemplo, el rubí, esto acá que ven de rojo, es simplemente cuarzo, ¿no? Así, lo que forma la arena. Lo que ha pasado es que en el proceso, ¿no?, geológico, dentro de este cuarzo ingresó pues óxidos de aluminio, impurezas, ¿no? Un sólido dentro de otro sólido y le dieron este aspecto pues rojizo. Y por eso su costo, ¿no? La esmeralda, esto acá el verde, ¿no? Esto pues también es cuarzo,
con impurezas de óxido de berilio, ¿no? O este azul, ¿no? Que es la piedra preciosa más cara que existe, y solamente hay un lugar en el mundo donde se puede obtener, que es un país de África. ¿Quién me lo dice? A ver, por geografía, de repente pues habrán mencionado alguna vez esto. Esto no es un diamante, ¿eh? El corte es brillante, ¿no? Diamante, pero no es diamante, ¿no? Es cuarzo con impurezas. No, no, el topacio no es la tanzanita, existe solamente en Tanzania, ¿no? Uno de los países del África. Y aquí tenemos pues eh, el lapislázuli es otro, ¿ah? Lo mismo que la aguamarina, pues es otro, ¿no? Hay nombres. Aquí, por ejemplo, está el mismo, la amatista, esto acá son cristales amatista, ¿no? También hay este negro se llama el azabache, ¿no? Está también estos cristales, ¿no? Que se obtienen en grandes cantidades en Australia. No recuerdo el nombre, ahorita se me fue el nombre de estos cristales que tienen coloraciones internas diversas. Ópalo, ¿no? Es el ópalo. Piedras preciosas son coloides, ¿ah? O sea, se paga por la impureza, no porque el material sea puro, ¿no? Bien, entonces eso en la parte de los coloides, en la parte de los coloides. Eh, en la parte de las soluciones es lo que viene más a nivel de examen de admisión, ¿no? Hasta 3 preguntas han venido en un solo examen de admisión de la San Marcos de la parte de solución. Los coloides solamente en cuestión teórica, ¿no? Acá en soluciones hay teoría y también pues hay cálculo, ¿no? Por eso también vamos a abarcar esta parte y vamos a ver si podemos resolver algunos ejercicios, ¿ah? Bien, ¿qué son las soluciones? Las soluciones son dispersiones también, como hemos mencionado, ¿no? Pero son mezclas homogéneas. Esto sí es netamente homogéneo, perfectamente homogéneo, ¿no? A diferencia de las suspensiones, que son heterogéneos, y los coloides que parecen homogéneos, pero no lo son. Como toda mezcla, está formado por 2 o más sustancias, ¿no? Donde cada uno conserva sus propiedades. Cuando se prepara una solución, nunca ocurre reacción química entre los componentes. O sea, cada componente conserva su identidad. Porque si llegara a ocurrir reacción, ya no sería una mezcla, sería una combinación. Y esa combinación se ha visto pues en el capítulo de reacciones químicas en estequiometría, ¿no? En la mezcla no. Las sustancias se reúnen, la reunión puede darme un sistema homogéneo o me pueden dar heterogéneo, ¿no? Si es homogéneo es solución. Cada componente conserva sus propiedades. La característica fundamental de todas las soluciones es que los componentes reunidos forman una sola fase. Una sola fase o monofásico quiere decir, jóvenes, que yo puedo reunir varios componentes, los distribuyo y una vez que se dispersan, ya no voy a ver a los componentes, aparentemente han desaparecido, pero no, están distribuidos, solamente voy a ver a uno de ellos. Se puede observar a lo más uno de los componentes. Esto se explica porque los componentes se distribuyen de manera uniforme entre sí, donde cada porción del sistema presenta la misma composición. Eso es muy importante. Por ejemplo, jóvenes, si ustedes preparan una solución mezclando agua con azúcar, lo agitan y el azúcar pues desaparece, ¿no? En teoría, porque sigue ahí. Ustedes lo prueban, ahí está el azúcar, ¿no? Pero ya el sistema lo ven homogéneo, solamente ven al agua, ¿no? Y si no lo prueban, no pueden saber que hay azúcar ahí, ¿no? Es un sistema homogéneo. Y es uniforme, jóvenes, porque cada porción, ¿no? De esta, pues, mezcla tiene las mismas características, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden al agua con azúcar poner una cañita, ¿no? Y probar un sorbo de la parte superior y luego probar otro sorbo de la parte inferior ya, hundiendo la cañita, y es el mismo dulzor. No significa, jóvenes, que al fondo hay más azúcar o arriba hay menos azúcar. La distribución es uniforme, ¿no? Eso pasa únicamente en las soluciones. En la solución. Las soluciones se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases.
La única condición es que deben ser homogéneos. Recuerden eso. ¿Ah? Aquí algunos ejemplos. Miren, ¿ah? Este es un ejemplo de una solución sólida. El acero está formado por hierro y el carbono. Se han mezclado y han formado un sistema homogéneo. Una vez formado el sistema, solamente se ve una cosa, un componente, ¿no? En teoría. El hierro deben saber que es un material grisáceo, el carbono es negro, pero cuando se mezclan y forman una solución, generan el acero, y el acero pues es de color plateado. Ahí no ven ni el hierro ni el carbono. Es un sistema homogéneo, monofásico, sólido. También hay soluciones líquidas, jóvenes, como el vino, por ejemplo, ¿no? Que es agua con alcohol. Hay diferentes tipos de vino, dependiendo de los pigmentos de la uva, pero todos son homogéneos. Aquí, por ejemplo, hay 3 líquidos con 3 colores, ¿no? Solamente veo un líquido de un color determinado. Pero deben saber que en el vino hay agua, hay alcohol, hay azúcar, hay otras sustancias adicionales, pero solamente veo un líquido, un sistema monofásico. Otro puede ser el aire, ¿no? El aire ni siquiera pueden ver los componentes, es homogéneo. Es homogéneo. El aire normal, sin polvo, sin polen, sin esporas, sin humedad, es una solución. Porque ya hemos visto que el aire de los bosques es un coloide, ¿no? Porque reflejan la luz, efecto Tyndall. Pero el aire limpio y seco es una solución porque es perfectamente homogéneo. Entonces las soluciones tienen esta característica. Todos van a ser dispersiones homogéneas. Homogéneas. Bien, componentes de las soluciones. Como las soluciones son dispersiones, sus componentes van a ser lo mismo, ¿no? Una fase dispersante, que es el componente en cantidad mayor, y las fases dispersas, que son los que están distribuidos. Pero aquí va a haber nombres particulares. ¿Ah? Una solución, en primer lugar, debe contener como mínimo 2 componentes. Y en este caso se denominará solución binaria, porque tiene 2 componentes. Pero pueden tener más, 3, 4, 5, 50. Por ejemplo, el agua de mar, libre de arena, microorganismos, ¿no? Y partículas, pues, de contaminación, es una solución. Y es una solución que tiene hasta 50 componentes jóvenes al agua de mar, ¿no? Puede haber 2 como mínimo. Y esos componentes reciben estos nombres. ¿Ah? Uno se va a llamar el solvente. STE, vamos a utilizar la letrita para reconocer. Se denomina también disolvente. Es el componente que en la mayoría de los casos se encuentra en mayor cantidad. Es el componente mayoritario, ¿no? Por lo que sirve como medio de dispersión de los otros componentes. O sea, dentro de él se van a distribuir los otros componentes. Su mayor proporción, jóvenes, define el estado físico de la solución. Es decir, la solución va a ser sólida, líquida o gaseosa, dependiendo del solvente. Si el solvente es sólido, la solución va a ser sólida. Si el solvente es líquido, la solución líquida. Y si el solvente es gaseoso, la solución va a ser gaseosa. Independientemente del estado físico de los otros componentes. Eso se debe a que está en mayor cantidad, ¿no? La apariencia de la solución va a depender del solvente. Toda solución puede poseer un solo solvente, un solo componente que va a estar en mayor cantidad. Y en las soluciones líquidas, comúnmente el solvente va a ser el agua, ¿no? Y se va a denominar solución acuosa porque contiene agua. Existen entonces 3 variedades de soluciones jóvenes, pero nosotros en química vamos a estudiar principalmente a las soluciones líquidas y sobre todo aquellas soluciones cuyo solvente sea el agua, soluciones acuosas. Bien, el otro componente se llama soluto, STO. Puede ser más de uno, aquí puede haber 2, 3, 4, 5, 50 solutos, ¿no? Y representa las sustancias disueltas en el solvente. Se encuentran normalmente jóvenes en cantidades pequeñas respecto al solvente, ¿no? Sin embargo, por más pequeñita que sea su cantidad, son los responsables de las propiedades químicas de la solución. Y a menudo definen el nombre de la solución. O sea, dependiendo quién es el soluto, la solución va a tener un nombre particular. Solución ácida, si el soluto disuelto es un ácido. Solución alcohólica, si el soluto disuelto es un alcohol, ¿no? Jarabes, si el soluto disuelto es un azúcar, ¿no? Lejías,
si el soluto es un blanqueador. Vinagres, ¿no? Si el soluto pues son ácidos orgánicos, principalmente el ácido acético. Las soluciones van a tener pues esos nombres, ¿no? El soluto es el componente más importante de la solución porque define las propiedades químicas de la solución. Por ejemplo, una solución alcohólica, como el alcohol medicinal, es desinfectante. ¿Por qué? No por el agua, sino por el soluto, que es el alcohol, ¿no? Es el responsable de las propiedades químicas de la solución. Tipo de soluciones y su preparación. Las soluciones jóvenes sólidas, líquidas, gaseosas también se pueden diferenciar de otras maneras entre sí, generando tipos adicionales, ¿no? Y aquí vamos a ver pues algunos de esos tipos. Esto ya por cuestión de nombres principalmente. Existen diferentes formas de clasificar a las soluciones, algunas de ellas son las siguientes. Según la naturaleza del soluto y el solvente, dependiendo quién sea el soluto, las soluciones pueden ser de dos tipos, iónicas o moleculares. Lo cual depende si el soluto es iónico, como el cloruro de sodio, en la sal común, es una solución iónica, o el soluto es molecular, como el azúcar. Cuando tenemos una solución hecha de azúcar con agua, es una solución molecular. Si tenemos una solución hecha con una sal, es una solución iónica. Tenemos dos tipos ahí, ¿no? Según la conducción de la corriente eléctrica, pueden ser soluciones electrolíticas si conducen la electricidad, o no electrolíticas si no conducen la electricidad. Por ejemplo, las soluciones iónicas van a conducir la electricidad y a menudo se llaman electrolitos, ¿no? El agua, por ejemplo, potable es un electrolito, ¿no? Porque contiene iones. El agua de mar contiene sal, es un electrolito. La sangre de nosotros es un electrolito. La parte del suero, ¿no? Del suero, que es homogéneo porque la sangre sí es su coloide, es un electrolito. Si no conduce la electricidad, como el agua con azúcar, no es electrolito. Según la cantidad de soluto disuelto, las soluciones pueden ser soluciones diluidas, si hay poquitita cantidad de soluto, concentradas, que normalmente son las soluciones comerciales, saturadas cuando están al límite del soluto permitido, y sobresaturadas cuando ellos superaron ese valor. Eso va a depender de la temperatura a la que se prepare y de una propiedad llamada solubilidad que vamos a tratar de todas maneras en el tiempo que nos resta de esta clase. Una solución diluida, por ejemplo, es el agua potable que tiene cantidades pequeñitas de sales, ¿no? O de cloro del proceso de potabilización. En cambio, una solución concentrada es la que tiene pues gran cantidad de soluto disuelto, como la lejía que compramos jóvenes en las tiendas. El blanqueador está en gran cantidad, por eso no utilizamos la lejía directamente, ¿no? Para blanquear la ropa, sino lo diluimos, lo mezclamos con agua para recién pues ser utilizado, ¿no? Porque está muy concentrado. Saturados ya cuando están al límite, ¿no? Ya no se puede agregar más. Y sobresaturado, cuando ya rompió la barrera, va a haber alguna parte del soluto que no va a disolver. Para preparar una solución, jóvenes, es sencilla en el sentido de que se prepara una mezcla. O sea, basta que ustedes reúnan dos o más sustancias. Pero para garantizar que la mezcla se llame solución, debe ser homogénea y ahí sí hay que tener cuidado. Por lo que primero debo evaluar la naturaleza del soluto solvente. Es decir, si yo voy a preparar una solución utilizando agua, no voy a pues mezclarlo con aceite, ¿no? Porque no me va a dar pues homogéneo, ¿no? No voy a mezclarlo con un plástico, ¿no? O con la madera, o con la arena, o con un metal, porque no se va a disolver, ¿no? Entonces yo debo conocer antes de preparar la solución la naturaleza. ¿Puedo mezclar agua con azúcar? Sí, porque ambos tienen propiedades semejantes, ¿no? Ahora, si yo no utilizo agua como solvente, utilizo el aceite sí puede disolver a otras sustancias, ¿ah? Puede disolver otros aceites, como el aceite vegetal, jóvenes, que tenemos en casa, es una mezcla homogénea, solución de varios aceites, o el aceite pues de oliva, ¿no? Que tiene pues un tipo de componente particular, o la gasolina, ¿no? Que tiene pues también varios líquidos disueltos, no hay agua ahí. Entonces, para que sea homogénea, los componentes que debo reunir deben ser pues de la misma naturaleza. Por eso se dice que lo semejante disuelve pues a lo semejante, ¿no? Si ustedes jóvenes se manchan pues la mano con grasa, no van a usar agua pues para lavarse, ¿no? Tienen que utilizar un detergente.
¿no? Para dispersar a las grasas, o como hacen los mecánicos, limpiarse la grasa con querosene y luego ya el querosene arrastrarlo pues con detergente, ¿no? El agua solamente disuelve, jóvenes, a los solutos que son polares o son iónicos, mientras que los solventes apolares disuelven a otros que son apolares. Por ejemplo, hay resinas, látex, como las pinturas, que el agua no lo disuelve. Yo debo comprar yo el propio disolvente, ¿no? Como el agua ras, el thinner. Hay que tener cuidado. Entonces, preparar una solución es sencillo en el sentido de mezclar, pero garantizar que me salga homogénea es otra cosa, ¿no? Además, jóvenes, en la preparación de la solución hay que considerar también la temperatura, ¿no? Ustedes habrán notado que el azúcar, por ejemplo, se disuelve en agua más fácilmente y mayor cantidad cuando el agua está caliente. Si el agua está helada, la cantidad de azúcar se disuelve en menor cantidad, ¿no? Y es más difícil. Eso se llama solvatación. Algunos solutos se disuelven más rápido que otros y en mayor cantidad. Eso tiene que ver con este proceso de solvatación, donde el solvente atrapa pues al soluto y lo distribuye, ¿no? Si el solvente es el agua, se llama hidratación. Esto en algunos casos se favorece por calentamiento, se llama proceso endotérmico, o se favorece por enfriamiento exotérmico, como el caso de los gases, ¿no? Los gases, por ejemplo, no se disuelven así nada más, a menos que el solvente esté bien frío. Así el gas puede ingresar y disolverse, porque si está caliente, el gas más bien va a tender a escapar, ¿no? Va a salir de la mezcla. Bien, estas características también teóricas son importantes porque van a resolverle jóvenes sus problemas de teoría. Por si acaso, ya hemos dicho que en la parte de teoría no se puede adivinar, ¿no? Si esto es verdadero, esto es falso. No, hay que siempre comparar con la teoría que tenemos. Bien, la primera parte cuantitativa que vamos a ver acá en este capítulo es definir este factor llamado solubilidad. Esto va a ser importante para utilizar las cantidades justas de soluto que se van a disolver al preparar pues una solución. Por ejemplo, ustedes habrán notado que cuando tienen agua y le agregan azúcar, si le agregan poco azúcar, jóvenes, se va a disolver todo, pero va a llegar un límite, ¿verdad? Un límite en el cual ustedes se le pasó el azúcar y ya no va a disolver. Pueden estar moviendo, agitando 1 hora, 2 horas, 3 horas y no va a disolver, jóvenes, ¿sabes? Porque la cantidad de agua que ustedes están utilizando permite un máximo de soluto que puede disolver. Y ese límite se determina con este factor llamado solubilidad. La solubilidad se denomina también factor de solubilidad. Es aquel parámetro empleado en la preparación de la solución que nos indica la máxima cantidad en gramos de soluto que se podrá disolver por cada 100 gramos de solvente. Entonces, si tomamos como referencia 100 gramos de solvente, como el caso del agua, esto va a admitir un límite de soluto que se puede disolver ahí, a una temperatura dada. Ese límite se llama la solubilidad. Cuando se prepara una solución en ese límite, la solución se llama solución saturada. ¿Por qué? Porque ya estamos en el límite, ya no se acepta más. Si ustedes llegaron a tener una solución saturada, pueden seguir agregando más soluto, pero eso ya no va a disolver porque ya está lleno todos los espacios. Para los ejercicios, la solubilidad, jóvenes, se representa de esta manera. Con el símbolo S, normalmente abajo se indica quién es el soluto, arriba se indica la temperatura y se iguala a un número. Ese número es el número de solubilidad. Es la cantidad de soluto que se puede disolver como máximo en 100 gramos de solvente. La referencia siempre va a ser 100 gramos de solvente, ¿eh? Por ejemplo, un problema le pueden dar así. Solubilidad del cloruro de sodio a 25 grados centígrados vale 18. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta, por ejemplo, si esto está en el agua, quiere decir que si yo tengo 100 gramos de agua, a lo más en esos 100 gramos se van a disolver 18 gramos de sal. No se puede disolver más a esa temperatura. Claro que si caliento, de repente puedo poder disolver un poquito más, un poco más, un poco más, pero a 25 ese es el límite. La solubilidad depende de la temperatura. Esto quiere decir entonces que a 25 grados centígrados y en 100 gramos de solvente se podrá disolver como máximo 18 gramos de sal. 18 gramos de sal.
Y como resultado voy a obtener 118 gramos de solución saturada. Eso es obvio, ¿no? Porque si estoy reuniendo 100 gramos de solvente, 18 gramos de soluto, tendré pues 118 gramos de solución, porque se suman, pues, ¿no? 18 más 100, 118 gramos de solución, que estaría en el límite. Que estaría en el límite. Bien, en las soluciones acuosas, la referencia es 100 gramos de agua, porque acá hablamos de un solvente en general, 100 gramos de solvente. Y como el agua posee densidad 1, podemos tomar como referencia 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, es lo mismo, porque para el agua la masa y el volumen son numéricamente iguales. Entonces la solubilidad para el agua se definiría de esta manera, ¿no? La máxima cantidad de soluto que se puede disolver por cada 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Más solvente, más soluto disuelto, ¿no? A una temperatura constante, la cantidad de soluto es proporcional a la cantidad de solvente empleado. Así, por ejemplo, con este dato podríamos decir que en 100 gramos de agua se disuelven 18 gramos de sal, ¿no? Porque la solubilidad me indica el límite por cada 100 gramos de agua. Pero si no tengo 100 gramos de agua, si no tengo 200 gramos de agua, podré disolver pues 36. El doble de agua, el doble de soluto, ¿no? Si tengo el triple, sería el triple. Es proporcional. Más solvente, más soluto podré disolver. Menos solvente, menos soluto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 50 gramos de agua, que es la mitad, ¿no?, de la base, solamente podré disolver 9 gramos de cloruro de sodio. Porque en 100 se disuelve 18, en 50, 9, ¿no? Si yo tuviera 500 gramos de agua, puedo disolver pues 90 gramos de sal, ¿no? Simplemente a esto lo multiplico por 10, son proporcionales, son proporcionales. Para propósitos prácticos, jóvenes, esta proporcionalidad se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? La masa del soluto es a su solubilidad, la masa del solvente es a 100, porque el solvente siempre se va a tomar 100, y la masa de la solución sería la suma de estos valores, porque la solución es el total, soluto más solvente. Así vamos a utilizar. Si en un problema me dicen, a ver, tengo 500 gramos de solvente, entonces reemplazo acá 500, divido entre 100, sería 5, paso a multiplicar 18, me sale 90, ¿no? Hago el cálculo directo, para no estar hablando aquí de proporcionalidad. Mejor así. Claro que esta proporción sería válida solamente para este dato, porque si me dan otro dato, tendría pues otra proporción, ¿no? Así, por ejemplo, si me dijesen que la solubilidad del nitrato de potasio en agua es 25 a 30 grados centígrados, quiere decir que se cumpliría lo siguiente, ¿no? El 25 iría acá, el 100 iría acá y el 125 iría acá, ¿no? Porque la solubilidad siempre va debajo del soluto, ¿no? Aquí la solubilidad era 18, aquí va 25. En el solvente siempre va debajo 100 y en la solución va el total. Por lo tanto, si se tiene 750 gramos de solución saturada, ¿cuánto de soluto y solvente habrá? Porque la solución es la suma de los dos. Entonces, para este ejemplo sería así, ¿no? Como la solubilidad es 25, se cumple esto, jóvenes, ¿ah? Que el soluto es a 25, el solvente siempre es a 100 y la solución es la suma. Para este ejemplo, dice, yo tengo 750 gramos de solución. O sea, este 700 lo voy a reemplazar acá. Y con ello podré saber cuánto de soluto y solvente hay, ¿no? Reemplazando tendría así, aquí esta división, sale 6, ¿no? Por 25 sale 150 y aquí sería pues 600, ¿no? Por proporcionalidad, sin estar aplicando regla de 3 y nada de eso, ¿no? O sea, esta proporción base de acá viene del dato de solubilidad. Siempre para el soluto voy a colocar su solubilidad, para el solvente 100 y el total es la suma, ¿no? La solución. En este problema me dan un dato adicional del total y puedo hallar la masa de los otros componentes, ¿no? Por proporcionalidad. Y operaciones de ese tipo vamos a hacer, jóvenes, en los ejercicios. Curva de solubilidad. Por lo general, jóvenes, la solubilidad de los solutos sólidos y líquidos son proporcionales con la temperatura. Es decir,
Si yo aumento la temperatura, mayor cantidad de soluto podré disolver en una misma cantidad de solvente, ¿no? Si aumento la temperatura. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Si yo tengo 100 gramos de agua, puedo disolver cierta cantidad de azúcar, pero si caliento el agua, puede ingresar más azúcar, ¿no? Porque la solubilidad aumenta con la temperatura. También aumenta, jóvenes, con el solvente, pero cuando la temperatura es constante, ¿no? Pero si ahora la masa solvente es constante y yo aumento la temperatura, aumenta también la solubilidad. Para solutos, sólidos y líquidos, normalmente. Esto no se cumple al 100%, ¿verdad? Pero por lo general, ¿no? La mayoría de solutos, sólidos y líquidos aumentan su solubilidad con la temperatura. Mientras que para los gases es inverso con la temperatura. Quiere decir que los gases se disuelven mucho mejor cuando el solvente esté frío, ¿no? Se favorecen por enfriamiento. Fíjense en esta gráfica, miren, hay varias curvas de solubilidad de varios solutos, que son moleculares y sales, y todos, o prácticamente todos, las curvas tienen pendiente positiva, o sea, crecen conforme aumenta la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si hablamos pues de la glucosa, miren, a 0 grados centígrados, ¿ah? Esta es la glucosa, en 100 gramos de agua puedo disolver 40 gramos de glucosa. Pero si caliento la glucosa, jóvenes, hasta 30 grados centígrados, perdón, caliento el agua hasta 30 grados centígrados, la solubilidad ahora es 120. O sea, en 100 gramos de agua puedo disolver 100 gramos de glucosa. Aumenta con la temperatura. Para todos, ¿ah? Incluso para la sal cloruro de sodio, ¿no? Que su curva no está pronunciada, ¿no? Aquí tenemos una excepción, ¿no? Este compuesto llamado sulfuro de cesio, más bien al aumentar la temperatura, menos compuesto voy a disolver. Son casos excepcionales, ¿no? Porque aquí decimos por lo general. La solubilidad aumenta con la temperatura. Quiere decir, jóvenes, que si ustedes quieren disolver mayor cantidad de soluto, hay que calentar pues el agua, ¿no? Hay que calentar. En cambio, los gases es inverso con la temperatura. Fíjense esta gráfica, miren, de los gases. La curva tiene pendiente negativa. Se reduce, ¿no? Decrece conforme aumente la temperatura. No conviene a los gases calentar el agua porque más bien escapa. No se queda pues dentro de el líquido, ¿no? Estas curvas tienen colores. El que se disuelve en mayor cantidad de estos cuatro sería pues esto acá, el NO, monóxido de nitrógeno, ¿no? Acá está el oxígeno, es en verde. Miren, el oxígeno a 0 grados centígrados en el agua se disuelve, jóvenes, casi 7 miligramos por cada 100 gramos de agua. Una cantidad pequeñita, ¿no? Y si calentamos hasta 20 grados centígrados el oxígeno, su solubilidad baja. Llega más o menos hasta 4,2, ¿no? Entonces a los gases no conviene, jóvenes, calentar el líquido donde se va a disolver, ¿eh? Es por eso que los gases tienen que escapar. Y esto tiene, jóvenes, muchos ejemplos de aplicación, ¿no? Por decir, en las bebidas gaseosas, ¿no? Las bebidas gaseosas, cuando el CO2 se inyecta, ¿no? al agua para formar la gaseosa, el agua debe estar frío. De no estar frío, jóvenes, no disuelve, ¿no? O disuelve muy poquito. Es por eso que, si ustedes alguna vez han ido a los cines y han pedido su gaseosa, ahí la gaseosa lo preparan con una mezcla directa. Tienen un balón de gas, tienen un balón de agua, tienen pues el jarabe y lo mezclan los tres y les sale. Y siempre se los venden helado. No hay gaseosa pues caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede preparar caliente. Claro que al encargado le pueden pedir, ¿no? Tempéreme, ¿no? O sea, caliéntelo un poco, lo meten al microondas y lo calientan, ¿no? Pero frío siempre sale porque si no el gas no se disuelve. Incluso, jóvenes, nosotros decimos que el mar peruano es uno de los más ricos del mundo. ¿Por qué? En vida, ¿no? Más rico del mundo en vida. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? ¿Por qué el oxígeno se disuelve fácilmente en el mar peruano? Porque el agua es fría, joven, ¿no? Ustedes han visto, pues, en muchos reportajes que cuando los turistas vienen, jóvenes, acá al Perú y van a la playa, no quieren meterse a la playa porque el agua es frío, ¿no? No es como otra zona del trópico donde el agua pues es caliente, ¿no? Pues hay menos vida y aquí pues es rico por la presencia del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Entonces a los gases no se favorece por calentamiento, hay que enfriar, hay que enfriar.
En el caso entonces de los solutos sólidos, si se tienen soluciones saturadas, o sea, límite fría, la solubilidad disminuye, jóvenes, por lo que una parte del soluto disuelto se separa por cristalización. Mientras que si se calienta la solución, es necesario agregar más soluto para saturar la solución. Por ejemplo, si ustedes prepararon su refresco y está al límite de azúcar y lo meten a la congeladora, habrán notado, jóvenes, que conforme se va enfriando el agua, el azúcar solito se va separando y se va al fondo del recipiente, ¿no? Pues cuando ustedes comen el hielo de ese preparado, siempre la base tiene más azúcar, ¿no? Porque el azúcar se ha ido separando por enfriamiento, porque al enfriar la solubilidad de un sólido baja y parte del azúcar que estaba disuelto se va al fondo y se separa por cristalización. Y ese es un procedimiento muy importante de separación, jóvenes, ¿ah? La conversión de agua salada en agua dulce del agua de mar también se puede lograr por enfriamiento. Si ustedes enfrían el agua de mar, la sal se va a separar, ¿no? Pues el agua que está en el polo norte, en el polo sur, tiene menos sal, ¿no? Que está pues en los trópicos o en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar más frío, menor cantidad de soluto pues está disuelto, porque el soluto es sólido. Gases sí hay bastante disueltos, ¿no? Por eso en los polos también hay bastante vida, ¿no? A pesar del enorme frío en el agua de mar, porque como está frío, el oxígeno sí se disuelve en gran cantidad. Bien, aquí, jóvenes, vamos a ver algunos cálculos, ¿no? Sobre todo, al menos uno, ¿no? Para que puedan resolver su dirigida, su tarea, de cómo se aplica este factor de solubilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, se disuelven 28 gramos de cierta sal en 250 gramos de agua a 20 grados centígrados y se calienta luego hasta 50, donde la solubilidad es 19. Es decir que a 20 grados centígrados hay una solubilidad y a 50 hay otra solubilidad. En 50 es 19. La pregunta dice, ¿cuánto más de sal se debe agregar a la solución para saturarla a 50 grados centígrados? Obviamente, jóvenes, cuando ustedes calienten, más sal podrán disolver. Ya tienen disuelto 28 gramos, ¿ah? Ahora la pregunta es, ¿cuánto más se puede agregar para llegar al límite? Entonces, lo que yo debo hacer, en primer lugar, es averiguar cuánto es el límite, ¿no? ¿Cuánto puedo disolver como máximo a 50 grados centígrados si la solubilidad es 19? Entonces, como el dato es 19, se cumple esta proporción. La masa del soluto es a 19, su solubilidad, la masa del solvente es a 100. Siempre el solvente es 100, ¿ah? El soluto acá abajo va a la solubilidad, ¿no? 19. Esto se puede igualar también para la solución, pero no tengo datos de la solución, lo voy a dejar así. Se puede igualar porque para la solución sería 119, ¿no? La suma. Solamente se utiliza, jóvenes, la solución cuando le den de datos. Ahora, para yo saber, jóvenes, cuánto de soluto voy a disolver, debo tener como dato la masa del solvente. Y aquí le dan, ¿ah? Tenemos 250 gramos de agua. Voy a reemplazar 250 gramos de agua acá y voy a averiguar cuánto de soluto como máximo se puede disolver y me sale 47,5 gramos. Este es el límite. Pero la solución ya tenía disuelto 28 gramos. La pregunta es cuánto más le debo agregar para llegar a este límite, ¿no? 47,5 sería pues la diferencia, ¿no? Entonces la diferencia sería pues 47,5, que es el límite, menos los 28 que ya habían, podemos agregar 19,5 gramos más de sal, ¿no? Más de sal. Eso pasa por calentamiento. Pero ¿qué pasa por enfriamiento, no? Por enfriamiento va a ocurrir pues al revés, ¿no? O sea, en vez de poder agregar más soluto, más bien el soluto se va a ir separando poquito a poquito por cristalización. Bien, aquí terminamos con el ejemplo número 2. A ver, si tienes 369 gramos de una solución, esta es ya solución, ¿ah? No es soluto ni solvente, de cierta sal a 45 grados centígrados, donde la solubilidad es 23. Dicha solución se enfría hasta 20 grados centígrados, o sea, de 45 vamos a bajar a 20, la solubilidad también baja, llega a 15. La pregunta es, determine la cantidad de sal que se separa por cristalización, porque al enfriar se va a separar un poco de sal. Entonces yo primero voy a calcular cuánto había a 45 grados centígrados y segundo cuánto hay a 20 grados centígrados. Y la diferencia va a ser lo que se ha separado, ¿no?
Entonces, va a ser así. Ahora, la solubilidad se mide en función a la cantidad de solvente. Recuerden eso, solubilidad es cantidad de soluto por cada 100 gramos de solvente. Entonces, yo debo conocer la masa del soluto y el solvente. Aquí me dan la masa de la solución. No me sirve el todo, me sirve solamente el soluto y el solvente. Pero se cumple esto a 45 grados centígrados. ¿Sí? Como la solubilidad es 23, se cumple esta proporción, ¿no? El soluto es a 23, el solvente es a 100 y el total es a 123. Es la suma siempre el total. Como me dan de dato esto, 369, me dan la masa de la solución. Voy a reemplazar esto acá. Esta división sale 3, aquí pasa a multiplicar, y tendría la masa del soluto, o solvente sería 300, y del soluto sería 69. Significa, jóvenes, que estando a 45 grados centígrados, la cantidad máxima que está disolviéndose es 69 gramos. Pero cuando yo enfríe, esos 69 ya no se van a disolver todos, solamente una parte, ¿no? ¿Qué me indica esa parte? La nueva solubilidad, que es 15. Entonces voy a averiguar ahora cuánto se podrá disolver como máximo a 20 grados centígrados, ¿sabes? Donde la solubilidad es 15. Entonces, como S vale 15, se cumple esta nueva proporción. El soluto es a 15, el solvente es a 100. Ya no pongo solución porque ya tengo pues el solvente, ¿no? Este solvente lo he calculado de la relación anterior, era 300, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí. Esto sí ha cambiado. El solvente no cambia, jóvenes. Cuando ustedes se enfrían, el solvente no cambia. El único que cambia es el soluto porque se va a separar. Solvente al inicio era 300. El soluto sí va a cambiar a esta nueva temperatura. Reemplazo aquí y sería 45. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que cuando estábamos a 45 grados, el soluto disuelto era 69 gramos como máximo. Mientras que cuando se enfría, ¿no?, a 20 grados, solamente podemos disolver 45. ¿Qué pasó con la diferencia, no? La diferencia se ha separado, ¿no? Porque si estando caliente se disolvía 69 gramos, ahora que está un poco más frío solamente se disuelve 45 gramos, la diferencia se ha separado por cristalización, sería 24 gramos. ¿Cómo se vería eso, jóvenes, en la realidad? Se vería así. Fíjense esta imagen, ¿no? La solución primero estaba transparente, porque era homogéneo, pero cuando enfriamos se ha separado la sal, así está. La sal que se ha separado está por... Lo que queda, jóvenes, al inicio había 69 gramos disueltos, pero cuando enfriamos solamente van a quedar 45 disueltos, los 24 son estos cristales. Se han separado por cristalización. Solamente hay 24, ¿eh? De los 69 solamente quedan 45 y los 24 se han separado por cristalización. Así lo ven, ¿no? Bien, eso en cuanto, jóvenes, a operaciones con la solubilidad. En la próxima clase vamos a ver concentraciones físicas de las soluciones y vamos a terminar de resolver los ejercicios. No hay problema, jóvenes, porque el programa está adecuado para abarcar todos los temas. No significa pues que al no resolver los problemas ahora nos vamos a retrasar. No, el programa está para ustedes como selección 2, se va a tocar todos los temas sin excepción. Listo, ahí nos estaríamos quedando entonces.